todos los países y a nivel mundial se empezaron a generar prohibiciones en función de la protección de las especies y el mantenimiento de las áreas. A raíz de eso, la tecnología lo que empezó a crear fueron tableros de madera. Un tablero de madera no es más que un tronco de madera, el cual lo trabajan industrialmente para que tenga un tamaño más acorde a lo que podría ser una producción en masa y que se pueda comercializar y que se pueda utilizar. Entonces, si antes pensábamos en una tabla de 1 pulgada o de 1,5 pulgadas, 12 pulgadas de ancho o 10 pulgadas de ancho y que midiera 10 o 12 pies, actualmente pensamos en tableros, y los tableros son estas planchas que miden 1,22 m de ancho por 2,44 m de largo. Eso, en traducido a pies y pulgadas, son 4 pies por 8 pies, ¿verdad? Porque dentro de todo lo que nosotros manejamos, es bien importante el hecho de saber que un pie es igual a 0,35 metros, ¿verdad? Ese es uno de los datos más importantes con respecto de lo que nosotros manejamos. Un pie es equivalente a 0,35 metros. Y eso lo podemos trabajar nosotros desde el punto de vista. Desde el punto de vista que yo multiplico una plancha, como les decía, de aglomerado, va a medir 4 por 8 pies. 4 pies por 0,35. 4 por 0,35 es 1,22 m. Y 8 por 0,35 van a ser 2,44. Entonces, existen dos formas de medir las cosas. Una es en el sistema métrico decimal, que son kilos, metros, centímetros. Y otra es en el sistema imperial o inglés, que son pulgadas, pies y yardas. Nosotros en Centroamérica no tenemos muy definido un sistema específico, porque en realidad nosotros utilizamos los sistemas de los productos que importamos, ¿verdad? Si yo manejo cemento, que lo manejan en Guatemala, el cemento se maneja específicamente por quintales. Y así le decimos a la bolsa tiene un quintal. No es cierto, la bolsa tiene 42 kilos, que son 96 libras. Las varillas de acero, en teoría, deberían de ser de 20 pies. 20 pies son 6,05 m. Pero si van a una ferretería y miden una varilla, la varilla mide 6 metros. ¿Verdad? Si ustedes van por un polín, el polín debería de medir, son de 2 pulgadas de alto. Un polín, si ustedes lo ven, un polín tiene esta forma. Y teóricamente es de 2 pulgadas por, no le que el de 3 pulgadas, 3 de alto. Pero la realidad es que aquí 2 pulgadas deberían de ser más de 5 centímetros. Pero en realidad tiene un poco menos, 5 centímetros. Y aquí en lugar de 3 pulgadas, que serían 7,5 centímetros, tiene 7. Entonces, lo que quiere decir es que cuando nosotros utilizamos el sistema imperial para dar las medidas, es porque no estamos dando la medida exacta. Y eso es algo que se utiliza en toda Centroamérica, menos Costa Rica. ¿Verdad? En Costa Rica sí verifican las medidas y venden según las medidas. Pero en Guatemala y El Salvador siempre va a estar esa pequeña duda. Entonces, en el caso de los tableros, un tablero va a medir 1,22 m por 2,44 m y eso sí va a ser inalterable. ¿Verdad? Aquí está el tablero de 1,22 m por 2,44 m. ¿Dónde va a estar el cambio? Va a ser en el grosor. ¿Por qué? Porque nosotros vendemos
plywood fenólico de 3/4 de pulgada. ¿Sí? 3/4 de pulgada, si nosotros agarramos 1 centímetro, digo, una pulgada y la trasladamos a metros, son 2.54 centímetros. ¿Verdad? Y eso debería de ser 19 milímetros. ¿Verdad? Pero la realidad es de que el mercado lo que compra son 17 milímetros. Y ese es el 18, perdón. 18 milímetros. Y ese es el fenólico que tiene en este momento Promaica almacenado. Tienen un poquito más de 500 planchas. Entonces, 18 milímetros es el grosor, debería de ser 19, pero se compra de 18. Entonces, cuando nosotros le hablamos al cliente, siempre le vamos a hablar de expresándole la información en pies y pulgadas, porque así lo va a entender. Y si él nos pide la ficha técnica va a dar la verdadera dimensión, 244 por 1.22 por 18 milímetros. Pero si él me pregunta, le digo, son 3/4. Nada más. Entonces, ¿para qué sirve el fenólico? Sería la pregunta, ¿usted sabe? No. Resulta ser de que cuando vamos a hacer alguna fundición de cimiento, vamos a hacer soleras, vamos a fundir columnas e incluso llegamos a fundir entre pisos, lo hacemos con concreto. El concreto es cemento, piedra, arena y agua. Y eso con un refuerzo de acero. Son varillas de acero. Entonces, nosotros en antaño comprábamos un montón de tablas y las poníamos en el techo para encima colocar el concreto. Después quitábamos las tablas una a una y de ahí se le hacía acabado al concreto, y eso se hacía en las columnas también, y se hacía en las soleras también, y se hacía en las vigas. Pero año con año hay menos flora, menos vegetación. Entonces empiezan a generarse lo que son las prohibiciones de la madera, porque es inmoderada y va acabando con el medio ambiente. Entonces, cada año hay menos madera. Ante esa circunstancia, nosotros compramos, este producto es chino, compramos en China y lo traemos a Guatemala y El Salvador. Y este producto es un aglomerado de madera, como les dije originalmente, que es madera trabajada en capas, pegada con pegamento y forrada de un film negro. Ese film negro es melamina. Melamina es con lo que está forrado esta mesa. Entonces, si a mí se me cae un vaso de agua en esta mesa, el agua no va a tocar la madera. Entonces no se va a dañar. Me da tiempo de secarla. Si yo agarro esta pieza de madera y la sumerjo en agua, ahí sí la hago pedazos. Pero eso no se hace. Lo que me va a soportar es caída momentánea. Entonces, si yo tengo una construcción, yo hago la construcción, coloco las planchas, encima coloco el refuerzo de metal y entonces cuelo el concreto, coloco. Ahí hay una exposición de concreto de más o menos 3 a 4 días y después se va evaporando el agua. Cuando se evapora el agua, puedo quitar la plancha y la puedo volver a utilizar. Porque estas planchas tienen, si nos vamos aquí a la hoja técnica, disculpe, vámonos para arriba. La ficha técnica es Poplar Core, o sea, esa es la madera con la que está hecho el aglomerado, eso es abedul. 3 estrellas es la categoría, o sea, es un material categorizado 3 estrellas, o sea que es una resistencia media. Y 2 veces comprimido. Lo que falta aquí es que es comprimido en caliente. ¿Eso qué nos dice?
Esa es la calidad del producto que manejamos, porque vamos a encontrar que no son Poplar Core, sino que son Pinewood Core, entonces no es tan resistente. Otro va a ser 1 o 2 estrellas y por último puede estar comprimido una vez y en frío. 2 veces en frío o 2 veces en caliente. Eso lo que me da es la calidad del producto y lo que puedo esperar de él. ¿Qué es lo que yo voy a esperar de él? Acá está. Nos fuimos, ¿no? Tiempo de uso, 4 veces por cara. El producto que nosotros tenemos lo podemos utilizar 4 veces. Lo pongo, lo quito, lo pongo, lo quito. Y a la cuarta vez uso la otra cara. Lo pongo, lo quito y ya para la octava ya no va quedando gran cosa. Entonces la puedo utilizar 8 veces. Esa es la gracia y la magia del producto. La puedo utilizar hasta 8 veces. Si tengo buen cuidado, podría llegar a 10 o 12. Si soy descuidado, en la primera la hago pedazos. O sea, aquí ya depende de la técnica que tengan los constructores en el uso y la capacitación que tengan a su gente con respecto del uso del material. Entonces, ¿quién me compra esto? ¿Verdad? Constructores. ¿Verdad? Yo puedo ir a constructores, yo puedo ir a profesionales de la construcción como son arquitectos, ingenieros, puedo ir a empresas contratistas que son contratadas específicamente para hacer fundiciones de concreto o levantado de muros. Puedo ir con usuarios finales, porque el usuario final es una persona que compra los materiales y se los provee a sus instaladores, porque en la construcción no hay reglas. En la construcción yo puedo contratarla a usted y decirle, yo quiero que usted haga mi casa. Le doy el dinero y usted a los 6 meses me da la llave y me dice, ahí está su casa, ocupe. Esa es una modalidad. Otra modalidad es decirle, yo quiero que usted la construya, pero yo le voy a dar el material. Entonces yo compro el material y se lo voy suministrando conforme usted me lo va pidiendo. Y cuando él termina, igual me da la llave, pero yo compré todo. Y hay otra modalidad donde yo la contrato a usted y usted contrata a 10. Porque usted va a administrar mis recursos, porque eso es administración. Usted no se va a meter, pero usted subcontrata a la gente y a todos los que usted subcontrató, ellos avanzan y construyen. ¿Cuál es la mejor manera? Depende específicamente del que cuida el dinero. Hay gente que tiene confianza y no se quiere meter, hay gente que se quiere empantanar y hay gente que no deja trabajar. Entonces, ¿quiénes son los que compran? Cualquiera de todos. Entonces, el hecho de que estábamos hablando con Alejandro, de que iniciáramos el proceso trasladándoles a todos ustedes el conocimiento de uno, qué materiales son, cuáles son sus características y con quién lo podemos trabajar, era porque la segunda fase es empezar a publicitarlo en las redes. ¿Por qué? Porque no hay uno solo que lo vaya a comprar. De repente aparece un ama de casa que va a hacer una ampliación en su casa y ella quiere el fenólico. O aparecer un ingeniero que está haciendo un edificio de 10 niveles. La diferencia va a ser simplemente la cantidad. El de 10 niveles va a querer 100, 200, 300 planchas. La que va a hacer una ampliación de su techo o de su casa, lo que van a necesitar son alrededor de 6. Esa es la diferencia. Y a partir de ahí se determinan los precios. Entonces, ¿cuánto rinde? ¿Para cuánto me rinde una plancha? Si yo agarro 1.22 por 2.44, eso me va a dar 2.97 metros cuadrados. Eso es casi equivalente a 3 metros cuadrados por plancha. Le di vuelta. Entonces, cuando la gente viene y dice, mire, es que yo necesito planchas, ¿cuántas quiere? No sé. Ah, bueno, ¿cuántos metros cuadrados va a fundir? 200 dentro de 3, le digo, y se acabó. Eso es todo. ¿Cuánto es 200 dentro de 3? 66 planchas. ¿No se le va a romper alguna? 67. Se acabó. Y eso es lo que se le oferta. Entonces, esa es la manera de calcular.
Entonces, en resumen, nuestro plywood fenólico es de 3/4 de pulgada de grosor. Todas las planchas son del mismo tamaño, 1.22 por 2.44 o 4 por 8 pies. Ese es el formato. El grosor es de 3/4. Este sirve de 3 a 4 usos y rinde para 3 metros cuadrados. ¿Verdad? Ese es el detalle. A partir de ahí, pues estos ya son los datos técnicos, ¿verdad? Que la realidad es que nadie los lee, pero todo el mundo lo quiere saber. Siempre le dicen, no, yo quiero la hoja técnica, o que si no, no te lo compro, y va. ¿Y la leyó? Nunca. Solo la ponen para el archivo. Y está bien. El producto tiene certificaciones que son ISO, FSC, CARB, SGS, DIN, tiene certificación DIN. Eso es importante en El Salvador porque las certificaciones DIN son las que rigen los productos en El Salvador. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Verdad? Las normativas DIN son las normativas que se utilizan en Alemania. O sea, la D es de Deutschland, ¿verdad? El resto no sé qué significa, pero la D es de Deutschland. Entonces es de Alemania. ¿Por qué cayeron en El Salvador? No sé, alguien ha de haber estudiado en Alemania y dijo, estas son las mejores normativas que hay. Porque en el resto de América utilizamos ASTM. ASTM son American Standard Measurements. ¿Qué eso significa? O sea, seguimos las reglas de los gringos. Pero en El Salvador, esta es la importante. DIN. ASTM no le importa a nadie aquí. Entonces tenemos la... ¿Y cuáles son los resultados? O sea, estos son los test. El material tiene un comportamiento o características en el resultado y el método de ensayo. Entonces, la característica es la durabilidad contra la deformación. Entonces, longitudinal 56 MPa, lateral 45.36. ¿Qué significa? No sé, el ingeniero lo tiene que saber. Si él lo pidió, que lo lea. De verdad, lo que sucede es de que entre más piden es porque están molestando. Entonces uno le tira eso y va, está bien, ¿le parece? Sí, nadie les va a decir, ay, no, es que fíjese que yo quería de 60. Mentiras. Y si se los pide es porque está molestando. Entonces le dice, bueno, ¿le sirve o no le sirve? Es para 4 usos por cara. Mire, pero yo quiero 9 usos. Cuídenlo. No, es que yo lo quiero para 3 usos. ¿Será que me da mitad de precio? No, así funciona. Ya conozco todas esas. Siempre van a venir con alguna historia rara. Y no importa. Lo que importa es tener la seguridad. ¿Verdad? Tener la seguridad con la gente. Mire, es que yo necesito de 25 usos. Mire, en El Salvador, y se lo digo porque pasa en Guatemala, en El Salvador no va a haber un constructor que le abuse más de 5 veces. Si llega a las 5, le pongo estrellita en la frente, le doy premios y todo lo demás, pero no hay, porque la cultura del trabajador centroamericano no llega a utilizar el producto todo ese tiempo. Ya para el cuarto uso, las puntas se desportillaron, se perdió la pintura lateral o lo cortaron. ¿Y saben por qué lo cortan? Anda mi perro. Lo que sucede es de que en Guatemala y El Salvador no hay una universidad del albañil. Hay escuelas técnicas por ahí, ¿verdad? Pero cuando llegas a un lugar te dicen, ¿usted es albañil? Y el albañil le dice, sí, yo soy albañil. ¿Y cómo lo demostras? ¡Pum! Aquí están mis herramientas. Tiene una caja. La cubeta. No, una caja. No, el albañil ya en obras lleva con caja. La cubeta es porque le sale fácil moverse. Entonces el detalle es de que el albañil se forja siendo ayudante. Entonces los grupos de trabajo de albañilería son 2 ayudantes y un albañil. Le dicen cuadrilla, pues son 3. ¿Por qué le dicen cuadrilla? No sé, no encontraron otra palabra. Pero son 3. Para cada 2 ayudantes, cada 2 albañiles hay un ayudante. Entonces siempre son 3. Entonces el ayudante empieza a ayudar a la gente a llevar, a traer las cosas, a llevar y traer, y de repente empieza a probar a hacer las cosas. Y cuando termina de aprender con sus quincenas,
14, empieza a comprar poco a poco su herramienta, que su serrucho, que su trépano, que sus tenazas. Y cuando compra todo, ya no le cabe en el costal ni tampoco en la cubeta. Entonces, fenólico. Y va con el ingeniero, mire, esta plancha ya está rota, está golpeada, ya no le sirve, ¿será que me la regala? No, yo te la vendo, no, $3, $4, no sé, $10. Compran la bendita plancha, hacen su caja, le ponen candado y llegan. Bueno, yo ya soy albañil. Así funciona. Por eso es que estas planchas realmente son perseguidas. Igual, tienen su plan, su caja a los 3 años ya no está tan buena, entonces ya buscan volverla a cambiar. Y prefieren estas porque terminan resistiendo la humedad. Entonces, la cultura local no permite que las planchas duren tanto tiempo. Y sí, o sea, yo puedo conseguir planchas de 25 usos por cara y cuestan $100. Pero para que las usen 5 o 6 veces, nadie las va a comprar. Entonces se utilizan estas que cuestan, en precio al público andarán por $39 a $40 por plancha. Y actores en el mercado nos vamos a topar. Actualmente, ustedes pueden pensar en EPA, en Freud, los dos tienen fenólico. Y si ustedes van a Freud, no todas las tiendas tienen, pero algunas tienen. Y si preguntan el precio, buscan el precio y el precio va a ser de $39 a $40 por plancha. ¿Verdad? Entonces eso lo van a encontrar. ¿Verdad? ¿Dudas, comentarios? Pasamos al siguiente producto. Tableros de MDF. Cuando ustedes miran este tipo de materiales es un aglomerado de madera. Solo que este aglomerado de madera lo que hace es que agarra las piezas de madera, los troncos, pura y los vuelve a hacer ring. Ya que los trituró a una granulometría controlada, o sea que todas las virutas terminan siendo del mismo tamaño. Las meten en un molde y les colocan pegamento y las pegan. Y eso es el MDF, que es Medium Density Fiberboard, ¿verdad? Entonces este es un aglomerado de madera de densidad mediana. Y este va a ser un tablero. Ahora acá. Este va a ser un tablero que va a medir 6 por 8, ¿verdad? Entonces ya sabíamos que 8 son 2.44 y 6 pies va a ser 1.83. Entonces el tamaño del tablero es de 1.83 por 2.44. Y en el caso particular de Promaica tiene un tablero de un espesor de 5.5 milímetros. ¿Y para qué sirve? Este tablero sirve para cortar modularmente y con eso hacer muebles. Las patas, el tablero de la mesa. Siendo un grosor de 5.5 milímetros, este va a servir como para ejemplo, si ustedes tienen muebles en sus cocinas, va a servir para poner en la parte de atrás. Y si ustedes tienen muebles en sus cocinas o sus oficinas, todos tienen gavetas. Esto va a servir para colocarlo en el fondo de la gaveta por el grosor 5.5 milímetros. Sirve para eso. ¿Verdad? Este es, como ven en el color es el color de la viruta de la madera. Ese es el color de la madera. O sea, no tiene ningún recubrimiento, no tiene ningún colorante. Entonces, si a esto le da humedad, automáticamente la toma y se infla. Si se infla, ya no sirve. ¿Verdad?
Entonces, este material es el material virgen, sin tratar, para fabricación de muebles. Una vez el mueble está terminado, le aplican sellador, le aplican laca y le dan pintura terminada. Y así lo venden. Si ustedes van a Simán, en Simán van a encontrar material de muebles fabricados con este material. ¿Verdad? ¿Quién lo vende? Las ventas de material para carpintería. Como por ejemplo Serma, como por ejemplo La Ceiba. Todos están aquí al final del Boulevard Venezuela. La Casa del Carpintero. La Casa del Carpintero. Todos ellos son los que manejan esos productos, ¿verdad? Y nosotros tenemos alrededor de 600 planchas con ustedes. Bien, entonces ahí están disponibles. Entonces, ¿cuál es material ideal para la fabricación de muebles? Fácil de cortar. Vuelvo y repito, ya no hay madera. Entonces se hacen de aglomerado. Fácil de cortar y no produce astillas. Además, puede no ser necesaria la utilización de clavos o tornillos porque a se desbasta y se le hacen cañuelas, o sea, carriles. Y entonces lo meten en el carril y le ponen pegamento. ¿Cuál pegamento se utiliza? La cola blanca. Este material se le puede poner recubrimiento de algo. Sí. O sea, generalmente lo primero que hacen es colocarle un sellador. ¿Verdad? El sellador es una especie de material primer que se utiliza para que el poro quede tapado. Porque si le aplican pintura directamente, la absorbe. Entonces, primero le aplican sellador y después le aplican una mano de laca. Porque para madera generalmente es pintura tipo laca. Y ya que te aplicaron laca, que es la que le llaman fondear, de ahí le aplican un segundo acabado. Y ese ya es el acabado final. Muchos lo que hacen es que le aplican una pintura fondo café y la pintura final es un café más oscuro. Y cuando está la final ya no la aplican con soplete, esa ya la aplican a mano. Porque lo que hacen es que dejan que las cerdas de la brocha dejen un labrado para imitar la madera, la estría de la madera. Y vuelvo y repito, ustedes pueden ir a Simán, que Simán van a ser de lujo, ¿verdad? O medio lujo, ya no tiene tantas, ya no importa tanto. Ya compra local y Simán. Pero si ustedes van a donde hacen muebles, ¿verdad? Los van a ver y cuando se van acercando, van viendo de que es una imitación madera. Y muchos son pintadas. Y el material es hecho de MDF. Este escritorio que tienen acá, se denomina melamina, porque lo que tiene es un revestimiento de PVC, de una capa de PVC de 2 micrones. Este sí es como de 3 micrones de espesor, ¿verdad? Entonces, se vende más o menos entre 15, 50 y $16 por plancha. Entonces se da cuenta, es más grande porque es de 6x8, pero es muy delgado, de 5.5 milímetros. Cambio, el fenólico era de 3/4. Entonces el fenólico se vende entre 39 y $40 la plancha. Y que es de 5.5 se vende entre 15.50 y $16 la plancha. Precios, cuando les doy precios ya tienen el IVA incluido. Okay. Podemos seguir al siguiente. Posteriormente a eso, nosotros trabajamos con lo que es el policarbonato, ¿verdad? ¿Qué es el policarbonato? El policarbonato es una resina derivada del petróleo, o sea, subir de precio. O sea, la guerra está pegando duro. Fácil va a subir un 10%. Entonces vale la pena empezar a hacer bulla porque esto va a estar subiendo de precio ahorita. Y van a decir, bueno, ¿yo para qué quiero láminas plásticas? Porque cuando ustedes construyen
cualquier tipo de edificación y la terminan de construir, necesitan iluminación, ¿verdad? Si la iluminación es natural, eso es gratis. Pero si yo hago un ambiente como este que está hecho y diseñado a propósito para que quede oscuro y poder controlar los sonidos y la luz, tengo que tener la energía eléctrica colocada y la luz encendida. Eso es dinero. Entonces, cuando llegamos a fin de mes, el gasto energético termina siendo sensible. Por ejemplo, yo vengo y rento una bodega de $5,000, por dar un número, y no tiene láminas translúcidas. Tendría que tener encendidas las lámparas todo el día. Y encender las lámparas todo el día podría ser un costo de $1,000 mensuales. Entonces, yo renté la bodega y me maté con el proveedor para que me la dejara en $5,000, pero pago 6. Si yo coloco intercaladas dentro de las láminas del techo, que generalmente son de metal, y intercaladas dentro de la lámina del techo, coloco una lámina que me deja pasar la luz del sol, yo ya no enciendo las luces. Entonces ahorro. No me gasto los $1,000, gastaré como 100, 150 en las cosas que tengo que hacer, pero no enciendo las luces, porque ese es el mayor gasto. Aparte que la luz genera calor. Entonces, una vez determinado para qué me sirve a mí una lámina translúcida, hay varios tipos de láminas translúcidas. Están las láminas de fibra de vidrio. La fibra de vidrio no es más que resina mezclada con fibra y tiene una vida útil muy corta, aproximadamente de 2 años. ¿Por qué? Porque en primer lugar adquiere hongo y el hongo inicia un proceso de degradación. En segundo lugar, no tiene protección de rayos ultravioleta. Entonces el sol la quema y la cristaliza. Y al tercer año ya no soporta ni las gotas de lluvia. Y si ese día llovió con granizo, ese día se rompió. Entonces, fibra de vidrio no le sirve. No es a largo plazo. En segundo lugar, tenemos láminas de plástico acrílico, ¿verdad? Las láminas de plástico acrílico no tienen protección de rayos ultravioleta. Entonces, entre un lapso de 1 a 2 años, se cristalizan por la exposición al sol, se amarillentan y se fracturan. Entonces, ya nos queda el policarbonato. El policarbonato es una lámina translúcida. Estas se miran blancas, pero no es un blanco sólido. Cuando yo la levanto y la pongo contra la luz, voy a ver la incandescencia del foco y va a pasar luz. ¿Qué tanto va a pasar? En el color blanco pasa hasta un 95% de la iluminación. O sea, simplemente se reduce un 5. Y esta lámina en la parte superior tiene una protección de rayos ultravioleta. ¿Qué es la protección de rayos ultravioleta? Es una capa especial que se coloca por encima para que cuando el sol le dé a la lámina, los rayos ultravioleta se reflejen. Y entonces la lámina va a durar 10 años. Esa es la gracia. Entonces, si yo vengo y hago una bodega, si yo vengo y hago una casa, si yo vengo y hago un garage, si yo vengo y hago una oficina y elijo una lámina con cualquier proveedor, si yo elijo mi proveedor Ternium, el tipo de lámina que vende es la I-101. Entonces yo le puedo intercalar dentro de las láminas el mismo perfil de lámina, la misma forma. Perfil es forma. La misma lámina en la misma forma de color blanco. Y entonces puedo dejar pasar la luz. Y entonces aquí están las fichas técnicas. La hoja técnica. Esta es una lámina de... Gracias.
de un ancho total de 1,09 con un ancho útil de 1,01. Entonces aquí vienen las preguntas. ¿Por qué hay ancho total y ancho útil? Porque una lámina, cuando yo la veo, la lámina tiene esta forma. Más bonita. Tiene esta forma. Cuando yo pongo la lámina, tengo que poner una a la par. Pero si yo pongo la de la par, acá, aquí se me va a meter el agua. Entonces, ¿qué hago? Si la pongo acá, aquí puede ser que se me meta el agua. Entonces, yo lo que hago es que hago un traslape. Traslape es superponer una lámina encima de otra. Y entonces, si yo tengo esta acá, ven y agarro esta. Y la pongo y la encajo encima, porque para eso están hechas. Si se dan cuenta, de alguna forma, este punto no tiene aletón y este lado termina y tiene una pequeña ala. Esta que tiene una pequeña ala es la que va debajo, ¿verdad? Y esta que tiene todo, hasta acá el aletón es la que va arriba. Cuando yo hago el traslape, hago que cuando la lluvia caiga, en primer lugar es importante pensar que los techos están hechos para ventilación. ¿Por qué? Porque si no, no corre el agua. Cuando les dice la gente, es que le puse un 5% pendiente, yo no entiendo por qué hacen eso. Sí, en El Salvador cuando llueve, llueve de verdad. O sea, aquí cada gota es del tamaño de una pulgada y cae, llueve y duele. O sea, es lluvia de verdad. Y le ponen 5% pendiente. ¿Qué significa 5% pendiente? Significa que si yo tengo 1 metro recorrido, subo 5 centímetros. O sea, aquí en 1 metro voy a subir 5 centímetros. Eso no mueve el agua. La mueven pues, pero lo ideal debería de ser 15% de pendiente. O sea, en lugar de 5, 15. Entonces aquí tengo una inclinación suficiente para el desfogue del agua. En segundo lugar, los tornillos deberían de ir arriba. Cuando se hace una lámina tiene 2 partes. Una parte baja que se llama valle y una parte alta que se llama cresta. Pero los tornillos deberían de ir en la cresta. ¿Por qué? Porque cuando llueve, el agua siempre va en el valle. Ahí se va toda el agua. Si yo aquí pongo un tornillo, útil al tornillo, y en 2 años aquí está la gotera. Si yo pongo el tornillo arriba, aquí no pasa agua. Aquí si cae, se desplaza a los lados. Pero eso son... Pero el albañil en El Salvador define que el tornillo que se utiliza aquí es un tornillo de 3 pulgadas y ese le cuesta aproximadamente 0,9 centavos de dólar. Pero el de arriba es uno de 2,5 y el de 2,5 le va a costar 15 centavos. Entonces, por esos 6 centavos, no lo compra. Entonces, compra el pequeño. ¿Verdad? Entonces, es importante considerar, recomendarle al cliente. ¿Le va a poner el tornillo? Compre silicón neutro. Y cuando ponga el tornillo, cubra el tornillo con silicón neutro. ¿Verdad? Esa es la mejor manera. Y siempre hay que recomendárselo al cliente. ¿Por qué? Porque el tornillo siempre va a estar expuesto en la parte de abajo, el agua va a estar pasando y su esfuerzo va a ser mucho más grande y se va a romper el empaque del tornillo.
Y cuando se rompa, se mete el agua. Entonces, métale silicón. ¿Y por qué tiene que ser neutro? Y esto es lo más importante. La gente viene y dice, no, hombre, yo puedo comprar silicón, pero no saben que silicón hay dos tipos. Uno acético y otro neutro. El acético es que cuando destapo el bote de silicón, huele a vinagre, un olor muy fuerte. Ese es el que utilizamos en los baños. ¿Por qué a los baños? Porque ahí hay porcelana. Me sella con la porcelana no va a reaccionar con el ácido. Y el neutro es el que no tiene aroma. Como no tiene aroma, no tiene ácido. Entonces, cuando yo lo aplico a un plástico, no lo va a degradar, porque es silicón neutro. Y el módulo de elasticidad, o sea, el silicón es un sellador que yo lo puedo estirar hasta 2 veces su tamaño original, ¿verdad? Pero mucha gente viene y dice, no, yo voy a utilizar Sikaflex. El Sikaflex es el peor enemigo del policarbonato. Su módulo de elasticidad es solamente de 1.5. El de policarbonato se estira más. Entonces, si pongo Sikaflex, lo rasga, porque no se estira tanto. Hay resistencia. Hay resistencia. Entonces, el plástico se está moviendo y el Sikaflex ya no da más, entonces lo jala. Cuando lo jala, lo rompe. Entonces, a mí me han mandado 1000 fotos diciéndome su lámina no sirve. ¿Por qué? Les digo yo. Porque fíjese que le puse Sikaflex y justo donde está el Sikaflex, todo se rompió alrededor. ¿Y qué esperaba? Les digo yo. No es para eso. Sikaflex es poliuretano. Usted tiene que utilizar silicón neutro. Y se los digo porque se dan los casos, ¿verdad? Entonces, como les decía, el AI-101 tiene un traslape. Entonces, cuando corre el agua y termina de correr, van a quedar pequeños charquitos de agua. Esos pequeños charquitos de agua con el calor van a empezar a evaporarse. Y cuando se evaporen, se meten aquí. En el traslape. En el traslape. Entonces, por eso es importante hacer bien el traslape, porque el traslape de este perfil particularmente tiene 2 pequeñas cañuelas que se van a ver en la lámina. Entonces el agua llega y se condensa aquí, o logra pasar aquí y se condensa, entonces ya no gotea acá. Eso se llaman cortagotas, pero eso es particular del perfil de la lámina, que nuestra lámina de policarbonato lo replica. Aquí, ustedes miran aquí, sube, baja, pero aquí hay una hendidura. Esa hendidura es el cortagotas. Eso significa que esta es la parte que va abajo y este lado se encaja justamente encima. Entonces, si llega a colarse el agua, choca aquí y ahí sale. Ya no da la vuelta. Y ese es el perfil I-101. Entonces van a empezar las leyendas urbanas. Mire, ¿qué calibre es su policarbonato? Puede ser que alguien pregunte. Porque lo que sucede es de que tradicionalmente y económicamente es más barata la fibra de vidrio. Y la fibra de vidrio se vende por calibre. La fibra de vidrio es calibre 100, calibre 200 y calibre 300. Y eso lo que equivale es el grosor de la fibra de vidrio, o sea, qué tanta resina le echaron. Tiende a ser más grueso. Pero la fibra de vidrio que hay acá en El Salvador es un producto de una marca guatemalteca, que es un producto artesanal, lo hacen a mano. Entonces, cuando vienen y dicen calibre, nunca les van a decir qué grosor tiene, porque todas las láminas son distintas, son hechas a mano, es una artesanía, ¿verdad? En cambio, en el policarbonato, ustedes sí van a venir y decir, el espesor de la lámina son 0.80 milímetros. Ese es el espesor, no hay otro. Entonces, como les decía, bueno, ¿dónde inició la charla? ¿Cuál es la diferencia entre ancho útil y ancho total? Yo tengo mi lámina, llega acá y tengo el traslape.
Entonces, cuando yo mido la longitud de la lámina completa, aquí va a ser 1097. Ese es ancho total. Pero cuando yo mido dónde se inicia el traslape, aquí es 101. Lo que yo miro de la lámina sin traslapar, ese es el ancho útil. ¿Y para qué me sirve? Para calcular cuántas láminas tengo que poner en el techo. Si yo tengo un techo de 10 metros de ancho, uso 10 láminas. Tal cual. ¿Y cuál es el largo de? Largos. En largos nosotros tenemos, en Guatemala particularmente, tenemos largos de 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 pies. O sea, particularmente en Guatemala tengo de 6 a 24 todo en pares. Y la de 9 que es un híbrido. Acá en El Salvador, el inventario que ustedes tienen en Promaica son láminas de 10 y de 12 pies. ¿Verdad? ¿Por qué de 10 y 12 pies? Porque son las medidas que generalmente se consumen acá. El Salvador tiene una situación particular y que son muy ordenados para calcular sus techos. Y desde un principio, por ejemplo, si vamos a la lámina rural, aquí solo hay dos medidas, 2 y 3 yardas, 1,80 m y 2,70 de largo. Es todo lo que hay, no hay más. Ustedes quieren una lámina rural y la quieren de 12 pies, no hay. ¿Qué hay de 1,80 m y de 2,70, no hay más. Entonces, con eso modulan todo. Entonces, debido a eso, las láminas de policarbonato terminan acoplándose a ciertos estándares. En lugar de 9, tenemos la de 10 y eventualmente se consume la de 2. Entonces, aquí me veo obligado a darles una información vital. Como ya les dije, yo tengo un techo una bodega y tengo un techo, el 100% del área del techo está expuesta al sol. Y le va a pegar de lleno. ¿Sí? Entonces, si alguien viene y busca las hojas técnicas del material de parte del fabricante, el fabricante les va a decir, yo les recomiendo que el 30% de su techo sea de iluminación. ¿Verdad? Eso van a decir. Por el amor de Dios, jamás le hagan caso a eso. El fabricante va a estar en el norte, va a estar en Chicago, va a estar en Irlanda del Norte, va a estar incluso en un área de Israel donde neva, o sea, donde hay nieve, ahí no hay sol. Si ustedes vienen y le ponen el 30% de iluminación a una casa en El Salvador, es inhabitable. Se lo ponen a una fábrica, la gente no podría trabajar. Trabajarían entre 6 de la mañana y 10 y 9:30 y a partir de ahí se salen. No es posible. Entonces, el área de techo recomendable por iluminación para las casas, para las edificaciones que quedan en el trópico de Cáncer, debería de ser de un 10%. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque este es el planeta Tierra. Aquí está América. No. Ahí está América. El trópico de Cáncer es justamente esta área, donde pasa por el Ecuador. Toda esta es el área de mayor insolación de todo el planeta. El Salvador, San Salvador, tiene una altura sobre el nivel del mar que no rebasa los 700 metros. Por eso es que hay calor. Eso es considerado todavía costa. La ciudad de Guatemala está 1,500 metros por encima del nivel del mar. Por eso es que allá tenemos otro clima. Son 800 metros de diferencia.
Y por cada 300 metros que subimos, bajan de 3 a 4 grados la temperatura. Nosotros en Ciudad de Guatemala vivimos en Ciudad de Guatemala 1500 y ahí tenemos una temperatura media de 24 grados. Y si yo subo a Carretera El Salvador, que son 300 metros, bajo a 21. Y ahí hay frío. ¿Verdad? Entonces, todas las áreas que estén en el trópico de Cáncer debería de ser una iluminación no mayor al 10%. Les comparto esta información porque más de alguien lo pregunta. Y es importante uno saber. Y si no lo saben, se recuerdan que yo se los conté. Entonces me escriben al chat, ¿no? No, Carlos, ¿cuánto le ponemos? 10%, no estén locos. Porque si no pasa tanta luz y tanto calor que es inhabitable. ¿Verdad? Entonces es un tema de control solar. Entonces el policarbonato, si quieres pasamos a la siguiente porque termina siendo como el policarbonato es para pasar iluminación, para ahorrar la factura energética. Y las láminas que se venden, cada fabricante tiene su propio perfil. Y cada uno va a decir que es el mejor de todos y que es el más resistente y que no ha habido nada mejor en toda la evolución humana que el perfil que ellos hacen. Y está bien, pues lo venden. Entonces, como les dije, I-101 lo vende Ternium. Y cuando nos vamos a la E25, esta es la lámina tipo Didelco. Y también la galvaniza. Ambos Didelco y galvaniza. Didelco y galvaniza tienen el mismo perfil. Y las características del policarbonato, las mismas. Ancho útil 108, ancho total 108, ancho útil 101, no es 104. Espesor de lámina 80 centímetros, o 0.8 milímetros. Y a partir de ahí policarbonato. ¿Verdad? Y de ahí tenemos la lámina Master 1000. La Master 1000 es la de Amanco. Bueno, Amanco tiene dos perfiles. Uno se llama Super Estándar. Y el Super Estándar también es la I-101. Y el otro es el Master 1000, que es el perfil, no patentado, pero es el que ellos tienen. ¿Cuál es la gracia de este perfil? Solamente tiene 1, 2, 3, 4 crestas y 3 valles. Entonces, ¿cómo defienden ellos este perfil? Que aquí cabe el pie. Entonces, cuando están instalando, les cabe el pie y pueden. En cambio, en el otro tienen que ir como un pato, así de lado. Entonces, por cuidar la lámina, o se cae o doblan la lámina. En cambio, Amanco dice, no, hombre, aquí usted puede caminar, hasta puede correr en el techo. ¿Quién va a correr en un techo? Pero igual, puede caminar y va a ser más fácil. Y si es más fácil, instalar. Las características, policarbonato, ancho total 1,08, ancho útil 1 metro y espesor de lámina 0.80 milímetros. Lo mismo. Policarbonato. Hay una gran ventaja y esto es algo bien importante que ustedes lo vean. Los productos que nosotros vendemos son de policarbonato virgen. ¿Verdad? Esto no es que no haya tenido novias y que sea antisocial. No, este es un producto que nunca antes ha sido utilizado. La resina del policarbonato es la primera vez que fue realizada derivada de petróleos con cloruros y todos los demás polis que están ahí mezclados. Y es la primera vez que se utilizó. Porque el policarbonato es una lámina tan transparente como el cristal, pero 200 veces más fuerte. O sea, si yo tengo un cristal y lo golpeo contra la mesa, se va a partir, se va a romper. Si yo tengo el policarbonato y yo tengo una lámina acrílica y la golpeo contra la mesa, se rompe. Si yo tengo fibra de vidrio y la golpeo contra la mesa, se va a doblar y no regresa a su forma. El policarbonato lo agarro y lo golpeo contra la mesa, se
se dobla, absorbe el golpe y regresa a su forma original. Pero eso es sí y solo sí es resina virgen. Si es resina reciclada, eso quiere decir que hay gente que compra las láminas golpeadas, gastadas y dañadas y las muele. Una vez molidas las mezcla con resina virgen y vuelven a producir policarbonato. Ese policarbonato es incapaz de resistir el impacto y sobre de eso es incapaz de aplicarle su capa de protección de rayos ultravioleta encima porque no la acepta. Y como no la acepta, en 2 años se cristaliza y se quema. Entonces, el Master 1000, el I-101 y el E25 que nosotros les damos a ustedes tiene una protección de rayos ultravioleta de 10 años. ¿Verdad? Entonces, policarbonato que le da Dimaexa a Bromaica tiene una protección de rayos ultravioleta de 10 años. ¿Dónde es fabricado nuestro policarbonato? En Taiwán. ¿Quién es nuestro proveedor? Un proveedor taiwanés que se llama Lion. ¿Por qué escogimos a Lion? Anteriormente, Dimaexa importaba productos de Estados Unidos y era marca de General Electric. La marca se llamaba Lexan. Entonces, a principios de los años 2000 se liberaron las patentes de comercio de policarbonato y todo el mundo empezó a hacer, todo el mundo interpreta desde China. Entonces, China y Taiwán empezaron a hacer policarbonato y nosotros ya no nos era posible importar el producto de Estados Unidos, marca Lexan, porque era muy caro. Entonces compramos producto en Taiwán a Lion, porque Lion era un fabricante que ya tenía mucho tiempo de estar fabricando y nos daba el extra de poder de dar protección de rayos ultravioleta de 10 años. Debido a eso compramos. Y nosotros ya tenemos más de 25 años de estar administrando la marca Lion en Guatemala y El Salvador. Entonces, si yo vengo y les digo, yo trabajo en Dimaexa, una empresa que tiene 94 años. Y yo trabajo en Dimaexa y como una empresa de 94 años, compro producto a una empresa que tiene 40 años y que me da una protección de rayos ultravioleta de 10 años y yo tengo 25 años de estarlo trayendo. O sea, mi garantía no es del diente al labio, mi garantía es una realidad. Es un producto real, tangible, que ustedes pueden tener y que nosotros podemos dar una garantía real y existente. ¿Y han sucedido problemas en estos 25 años? Como 4. ¿Y hemos respondido? Sí. Le hablamos al proveedor, le mandamos las pruebas y él nos hace notas de crédito y nosotros despachamos producto nuevo. Localizamos el lote del producto dentro de nuestro inventario y lo desechamos. ¿Verdad? Entonces, eso es el policarbonato. Procedamos a la siguiente, si gusta, joven. Bueno, entonces aquí entramos ya a temas de insulación, ¿verdad? Cuando hablamos de insulación, volvemos a caer al tema estamos en un área, el trópico de Cáncer, muy cerca del Ecuador. Y cuando hacemos una edificación, el sol está pegando de lleno desde las 6:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Son 12 horas de exposición constante al sol en un clima constante donde la media es 28 grados. O sea, yo cuando hago algo debo de considerar primero su ubicación. Si yo vengo y agarro, si yo estoy viendo desde arriba, si yo vengo y agarro esto, yo primero debería de considerar dónde está mi norte. Porque en Centroamérica los vientos predominantes vienen de norte a sur. ¿Eso qué quiere decir? Aquí debería dejar las ventanas. Para que el viento entre
me refresque y salga el aire caliente. Eso es el primero de los puntos y el más básico. El problema es que uno construye con donde puede. Y a veces, no cabe ventana, no importa. Pero el tema específico es el control de la temperatura. Entonces, si yo le aplico calor a un techo y este techo es simplemente de lámina, la lámina se llega a calentar. ¿Qué tanto se puede calentar una lámina? Una lámina a las 2 de la tarde en San Salvador fácil puede llegar a 60 grados centígrados. Yo subo, parto un huevo, lo tiro y se fríe. Y esto es una realidad. Y no es que sea malo, es que así funciona el material. El problema real es de que si esto está a 60 grados centígrados, esto se está calentando. Entonces esto funciona como una sartén. Si yo aquí tengo mi hornilla y el fuego está calentando la sartén, yo aquí pongo el huevo y se fríe. Entonces aquí está al revés. El sol calienta la lámina y el calor se emite hacia el interior. Eso se llama emitancia. Aquí no es que el sol les esté pegando a ustedes. Aquí es de que la lámina se calentó y el calor lo está transmitiendo hacia el interior de la edificación. Entonces, ¿cuál es la solución? Unos dirían, bueno, pues no ponga techo. Le va a dar el sol y se va a tostar. Entonces, no use lámina. Perfecto, hay opciones. Entonces, la mejor de todas las opciones es el panel sándwich. ¿Verdad? Este panel se denomina panel sándwich. Lo primero es que cuando ustedes, cuando vean una edificación, escojan norte a sur para poner las ventanas. Y mejor si hay una en el norte y otra en el sur, el viento pasa y se lleva el calor. Entonces, cuando nosotros pensamos en lámina insulada, es porque estamos pensando que la lámina va a recibir el calor, vamos a usar el mismo sol, y la lámina se va a calentar. Al momento de calentarse, esto lo va a transmitir al interior. La tecnología del panel sándwich es, agarro una hogaza de pan, que va a ser la lámina, agarro otra hogaza de pan, que va a ser la lámina de abajo, y el jamón es un relleno de espuma. ¿Sí? Entonces, cuando esta lámina se caliente, porque se va a calentar, es inevitable, la emitancia del calor va a chocar contra la espuma. Y cuando entre dentro de la espuma, el calor va a estar peleando por tratar de salir. Y cuando logra salir, en primer lugar, si ven, fue aumentando su potencia y después reduciéndola. Y cuando logra salir, es mínimo. Y ya pasó la exposición del sol. Entonces, dentro de sus edificaciones ya no hay calor. Entonces, si logra salir, ya no va a afectar, pero generalmente se queda ahogada dentro del relleno. Entonces, dentro de los paneles sándwich que nosotros manejamos, sándwich, tenemos 3 jamones. El primer jamón se llama PUR, es poliuretano. Las láminas que están disponibles, los paneles que están disponibles en la bodega de Armenia de Promaica son láminas, son paneles sándwich de poliuretano. ¿Verdad? De ahí tenemos el segundo, es de PIR. PIR es poliisocianorato. ¿Verdad? Ese ya no lo tenemos acá. Es más, no lo tengo en Guatemala y eso lo trabajo contra pedido. Se lo pido a mi proveedor. ¿Dónde está el proveedor? Por aquí arribita, en España. El producto viene directamente de España. Si bien es cierto, dice Italpanelli, pero la empresa está en España. Se llama Italpanelli Ibérica y está ubicada en Zaragoza, España. Está ubicado en Zaragoza, España.
Y desde ahí viene el producto para Guatemala. Miren, si fuera tan bueno el producto y tan bueno el negocio, ¿por qué no traemos de Estados Unidos? Es demasiado caro. Estados Unidos, el detalle que tiene es de que consume producto, hace producto para su propio mercado. Cuando hace de más es cuando lo manda a Latinoamérica, que es el mercado rebalse. Pero lo que tienen no les alcanza. Es más, si tal panel venden en Estados Unidos. Y como no les alcanza, pues entonces las mejores técnicas de construcción de techos para el mundo terminan estando en Europa. Entonces España es un buen producto. Entonces, y el tercer relleno del tercer jamón del sándwich se llama lana roca. Lana roca mineral. Cada uno tiene sus características y cada uno se va a manejar en función de lo que quiere el cliente. ¿Verdad? Ustedes van a encontrar por ahí oferta de panel que se llama PEC. PEC significa polietileno, ¿verdad? El polietileno es, ¿alguno de ustedes habrá ido a alguna fiesta y le dan un su vaso de un plástico blanco que se deshace? Durapax le decimos. Durapax, sí, en Guatemala le decimos Duroport, de Durapax. Ustedes agarran ese vaso de Durapax, eso es polietileno. Entonces hay algunas empresas que realmente defienden a capa y espada el uso de este producto, como el jamón del sándwich, porque es lo que tienen a mano. Y ellos tienen el inyector de polietileno, ni modo, de algo hay que vivir. El punto medular es de que el polietileno tiene dos pequeños problemas. El primero es de que estando aquí, en realidad son tres, estando aquí en el sándwich, recibiendo el calor, no logra soportar por un prolongado tiempo este calor. Entonces, en un tiempo de 2 años aproximadamente, se tuesta. Y entonces el calor pasa directo. O sea, fue por gusto poner algo ahí. O sea, en 2 años sigue pasando el calor. El segundo de los problemas es de que el PEC no tiene adherencia con el metal. Entonces se empieza a despegar y cuando ustedes miran estos techos, los techos empiezan a llenar de bombas abajo porque el metal se está despegando. Queda bailando. Y el tercer problema del material es que cuando hay fuego, sirve de combustible. Si hubiera una chispa acá, la chispa cae, esto se quema y cuando se quema, corre. Y cuando corre, empieza a gotear. Se vuelve un líquido que incinera todo y se quema todo, lo propaga. Entonces el PEC, todo este pedazo del hemisferio, en todo el norte, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, está más que prohibido porque es un asesino. Una chispa quema todo y se mueren todos adentro. Además de que es un producto que es tóxico. Cuando se está quemando, es tóxico. Entonces, cuando uno se encuentra la opción de PEC, el problema es sobrevivencia. Y el hecho de venir y definir que tanto ustedes van a defender la calidad del producto que tienen. Limaexa tiene una regla sencilla. No va a comprar y comercializar un producto que no pueda garantizar. Y la garantía va a depender de que el fabricante me garantice a mí y me apoye a mí. Si el fabricante me garantiza y me apoya, yo traslado esa garantía a mis clientes. Entonces, para nosotros es importante el uso, no usar el PEC, sino que utilizamos poliuretano. Entonces, ¿qué pasa con el poliuretano? Sí, en primer lugar, es más denso, porque nosotros manejamos un panel de poliuretano de 37 kilos por metro cúbico.
Esa es la densidad específica del poliuretano, 37 kilos por metro cúbico. Y ustedes van a encontrar fábricas acá, locales. No les voy a mentir, pueden ir a Galvaniza. Galvaniza tiene PEC y tiene PUR. Tiene los dos. PEC ya hablamos. PUR, y cuando ustedes miran el PUR, el poliuretano de esta empresa, van a ver de que se mira blanco, pero tiene agujeros como que fuera queso. Porque en su proceso de fabricación no logran controlar la densidad y se les meten burbujas de aire. Y cuando se meten las burbujas de aire, el problema es que la densidad baja. Y esto termina estando en 30 kilos por metro cúbico. ¿Qué significa? Menos producto, más liviano, menos densidad, el calor pasa. Todo termina siendo lo mismo. El panel panameño. El panameño es de URRE Panamá. Ajá. Ellos juran que manejan 37, no llegan ni a 33. Después está ISO Sindhu en México, ellos sí llegan como a 37 kilos, pero se tardan un montón. Y generalmente uno les paga y no se lo mandan. Es la gracia. De ahí está Kingspan en Colombia. Ellos tienen una fábrica en Colombia y Kingspan es una multinacional que se pelea por territorios, porque ellos son ingleses. Pero hay Kingspan en Inglaterra, en Suecia, en España, en Italia y aquí en América, en Colombia. ¿Verdad? Es un producto de buena calidad. Entonces, cuando empezamos a ver todo esto, venimos y definimos, bueno, entonces, ustedes no son los únicos, no son la Coca-Cola del desierto. O sea, ustedes tienen competencia real de fabricantes. O sea, si yo quiero panel, yo puedo ir a México, puedo ir a Colombia, puedo ir a Panamá, o buscar gente en España, sí. O en puede. China también. En China, también hay en China. Sí, pueden, usted es libre de hacer lo que quieran. Pero usted tiene dos restricciones. La primera, que es como la más importante. Todos los constructores en Latinoamérica saben que van a hacer una edificación. Y el día que inician la edificación, ponen la estructura, hacen todo. Y ya que hicieron la estructura y la dejaron pintadita y pusieron el último remache un viernes a las 6 de la tarde, dicen, te voy a poner pan. Y la van a llamar. Muy cierto. Sábado a las 6:30. Mire cómo está así. ¿Cómo andamos de panel? Necesito mañana a las 6 de la mañana. El sábado. Y usted no sabe si reír, llorar o pegarle un cuentazo porque realmente se lo merece. Porque su trabajo es ese, pero no lo va a hacer. Porque no lo va a hacer. Con el engaño, con el dinero que le dieron, lo que hizo fue comprar el carro del año. No se preocupe. Él compró el carro del año. Un carro del año porque esa es su oficina y los clientes lo tienen que ver en el carro. Necesito producto y a crédito. Bueno, está bien. Entonces le dice usted, mire, sí, pero. Y dije, no tengo. Bueno, entonces llama a otro y otro y otro hasta que encuentra a alguien que le diga que sí. Pues te digo, usted se hizo sin duda. Sí, no tenga pena, ahí se lo mando. ¿Cuánto tiempo se tarda? 3 días, vos pagame. Y le pagan 3 meses si no llegan. Y peleándose y demandándose. El verdadero tema es traslado de producto. Si yo estoy aquí en El Salvador y le pido a México, México se va a tardar de 3 a 4 semanas, al igual que Panamá, en producción. Bueno, al igual que todos, de 3 a 4 semanas en producir. Y de ahí el tránsito. De México a El Salvador, se montan en un camión, el camión llega a la frontera de Guatemala, se desengancha, se conecta a otro camión y entra a territorio centroamericano. Ningún transporte mexicano entra a Guatemala, a Centroamérica, y ningún transporte centroamericano entra a México. Así son los convenios. Solo ahí son 3 días, más el tránsito, esto y lo otro, el paso en la frontera. Se pidieron a México 45 días, si les va bien. Después tenemos a Panamá.
Dice Panamá, pasa el camión, esto y lo otro. Está bueno. 45 a 60 días. Entonces ya llegamos a las grandes ligas, nos vamos a Kingston, que está en Colombia. Mira, necesito panel, vaya, te da pena, 3 meses. Ahí es barco. Lo interesante de El Salvador es cuánto tiempo se hace un barco en el puerto. Empiecen a verificar. El barco puede llegar y solo haciendo cola se demora de 2 a 3 semanas. Y la descarga son otras 2. O sea, todo lo que pidan para El Salvador hay que sumarle de 4 a 5 semanas solo en espera de turno para ser recibido. Entonces, Colombia, 3 meses, si les va bien. Y España, 100 días, si les va bien. Entonces vienen y dicen, bueno, me voy a jalar los 100 días, mande. ¿Cuánto quiere? 300 metros cuadrados. Ah, mire, compadre, le voy a ajustar. El producto se carga en un contenedor. Y en el contenedor se ponen los paneles uno encima de otro. El contenedor tiene un largo máximo de 11 metros 90. Y aquí, si el panel es de 50 milímetros, caben 64 paneles. ¿No? Hagamos la cuenta. 11.90 por 64. ¿Cuánto les da? $761.60 metros cuadrados. Entonces su panel, su importación trae 761. De España para El Salvador, un flete fácil andará unos 5.500 euros. Es sensible. Es muy sensible. Entonces, 5.500 euros maximizado para 761 metros cuadrados. Entonces ya cayó usted en la cuenta, viene y dice, no, es que yo quiero 300. Ok, viene con menos de la mitad, pero el flete no le van a cobrar menos de la mitad. Y este tipo de producto no lo puede consolidar porque ocupa todo el espacio. Qué mal. Entonces, si lo trae, sale tan caro que es imposible traerlo. Y se espera 100 días. Y ahí es donde entra Promaica. Y dice Promaica, fíjense usted que yo en la bodega de Armenia tengo panel. Y el cliente le va a decir, no le puedo creer. Sí, yo tengo panel. ¿Cuánto tiene? 300 metros. Ahí está. ¿Y a cómo me los dan? Pues doy a $46 el metro cuadrado. Muy caro. Y entonces la respuesta es, ¿caro contra qué? Disculpe. Usted tiene que poner su panel mañana. En multas que lo están matando. Sí, pero yo puedo ir aquí a Unipanel, ¿se llama? ¿Qué antes era Solaire? Siempre Solaire. Sí, va, Solaire. Y en Solaire me ofrecen que me dan el producto. Excelente. ¿Cuánto se van a tardar? No más de 3 semanas. Ja, 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 ja. Sí, pues yo no sabía que usted todavía creía en la Cenicienta, Pocahontas y todos esos cuentos. No, compadre, va a ser un mes si te va bien. Pago contado, anticipado, paga hoy. Si no, no te produce. Te tienen que poner en cola de producción. Y si te va bien en un mes, si no, unas 5 o 6 semanas. No sos seguro. Así que definí que necesitas. Tienes que instalar hoy. Tengo el panel. Este es el precio. Con la ventaja que es poliuretano, con la ventaja que es producto hecho en Europa con garantía europea y con la ventaja de que es de 37 kilos por metro cúbico en su densidad. Y ahí está en Armenia, lo mandas a traer. Y ya.
Así funciona. Entonces, ¿quiénes fuimos? Las competidoras, ya les dije. Y el peor caso es cuando vienen y dicen, no, ¿sabe qué? Yo creo que me saldría más barato traer panel, pero de 30 milímetros. Ah, perfecto, no tenga pena. Un contenedor trae 84 planchas. Entonces, si no son 64, son 84. Un contenedor de 30 milímetros trae 999.60. ¿Y cuánto quería usted? 300. Peor todavía, que de los 999 puede traer apenas un tercio de los 550 euros que cuesta el flete. O sea, le va a salir más caro traer de 30 que de 50. Entonces, ¿para qué puedo utilizar el panel? Lo puedo utilizar para techos, lo puedo hacer para paredes, lo puedo utilizar para fachadas. Y algunas personas, y yo lo quiero usar de entrepisos. Es bueno, no maravilloso. Use las cosas que son para entrepiso, utilice fenólico. Haga una estructura, póngale refuerzos a cada 40 centímetros y pone el fenólico. Eso le sirve de entrepiso. Y encima le puede poner un piso vinílico, como quiera. Pero vámonos por donde es, porque las preguntas siempre están. Y si lo uso para tal cosa, pues hecho para eso. Para eso son las fichas técnicas, ¿verdad? Entonces, esta es la ventaja, ¿verdad? Entonces, nuestras láminas son de calibre 26 de aluzinc, ¿verdad? No es galvanizado, no es lámina desnuda. Es lámina prepintada al horno en calibre 26. Lo que nunca dicen es cuál es la norma, porque hay 4 normas, la ASTM, la GWG, que es como la más GW, Gauge Wire, Thickness GWT, algo así. Ahí les voy a pasar eso. Y nuestros rellenos son poliuretano o policianorato. Tengo poliuretano en Guatemala, tienen poliuretano en El Salvador. Quieren policianorato, que es PIR, lo mandamos a traer. ¿Verdad? Quieren lana roca mineral, lo mandamos a traer. Quieren lámina que no sea blanca porque ellos quieren que sea un azul marino, les pasamos los colores del RAL y si lo tenemos disponible, decimos estos son los colores azules que tenemos. ¿Cuál le gusta? Quiero este, perfecto. ¿Cuántos metros son? Sí, nos alcanza para estas fechas. Lo mandamos a hacer y lo traemos. Sí, pero yo solo quiero 50 metros de azul y el resto blanco y un poquito amarillo. Pues se podría pintar, pero lo podemos traer. ¿Por qué? Porque hay fachadas. ¿Has visto las Mr. Bodeguitas y todos esos? Sí, 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 sí. Esos son de panel de poliuretano. Pero son panel para fachada. Entonces, existe unos que por debajo vienen microperforados, o sea, que vienen con agujeros. Y eso sirve para los cines. Porque la onda sonora, cuando choca con esto, aquí se absorbe. Si choca contra metal, rebota. Pero si el metal tiene microperforación, la onda se rompe y entra. Y la absorbe el relleno. Entonces, pero eso ya es dependiendo. De ahí nos vamos dentro de los paneles, tenemos la opción del panel frigorífico. ¿Cuál es la gracia del panel frigorífico? El panel frigorífico tiene la gracia de que yo puedo crear un ambiente con una temperatura controlada, ¿verdad? Si yo afuera tengo calor y yo quiero controlar la temperatura para mantener los productos adentro, entiéndase, podría ser licores y hay mucho calor, algunos se agregan como los vinos o los licores más fuertes, pues se llegan a evaporar, lociones, comida. Los chocolates deben de andar entre 14 y 15 grados centígrados, no más de 16, si no se derriten. Los lácteos deben de andar en -3 grados. O sea, hay que manejar temperatura controlada.
Cuando manejamos producto a temperatura controlada, lo ideal es de que dentro de mi bodega cree un cuarto frío. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta como pared exterior, pues está luchando contra el calor, aparte de mantener la temperatura interna, ¿verdad? Entonces es un doble esfuerzo. Entonces lo más recomendable es de que yo, dentro de mi bodega, que es una estructura aleatoria, dentro hago un cuarto frío. Entonces, cuando yo hago el cuarto frío, utilizo el panel. ¿Por qué utilizo panel de poliuretano? Que es eficiente, porque es rápido y porque, o sea, eficiente porque hace el chance. O sea, si yo tengo temperatura dentro de menos 3 grados, choca contra el metal, el poliuretano no deja que salga la temperatura y por fuera voy a estar a una temperatura normal de 20 grados, 25, pongámosle. El calor llega y no logra entrar. Entonces, hace el trabajo. Segundo lugar, es sí, muy fácil de limpiar. Es metal. Entonces, si yo voy a estar guardando productos y necesito inocuidad, necesito poder limpiarlo. Utilizo metal. En tercer lugar, es sumamente liviano. Estoy hablando de una construcción. Esta es una planta. Y si la planta de producción o almacenamiento, lo que sea, tiene que mudarse o tiene que cambiar sus roles, lo que hacen es que la desarman y la trasladan a otro punto, dentro de la bodega o a otro lado, porque se puede desarmar. La ventaja del panel sándwich es de que, como pueden ver ahí, esta punta es como que fuera un machimbre. Y la otra punta es, si este es el macho, este va a ser el hembra. Entonces, cuando yo uno una punta con la otra, casan perfectamente. Yo lo único que hago aquí es que coloco un cordón de poliuretano, es opcional, 100% opcional, que puede ser Sikaflex o no. Aquí sí sirve. Y lo engancho, y cuando lo engancho, estas piezas entran y quedan firmes. No necesito tornillería, ¿verdad? Entonces, eso es en este caso. En el suelo, si yo tengo, lo ideal es abrir un agujero en el suelo y ahí sentar el panel, ¿verdad? Y entonces aquí le coloco una pieza de metal y lo atornillo. Aquí le coloco otra pieza de metal y lo atornillo. Esto es lo ideal, abrir el canal. Si no pueden abrir el canal, pues no lo abren y lo ponen directamente sobre el suelo y de todos modos colocan estas piezas. Estas piezas son de hojalatería, se hacen localmente de lámina, puede ser blanca, puede ser de color natural. Lo importante es que lo puedan asir al suelo y que aquí yo pueda atornillarme al panel. Entonces pongo el primer panel, pongo el segundo y los hago encajar y los voy haciendo, colocando. En la parte superior, cuando yo voy a llegar a poner el panel, yo vengo y atravieso el panel de techo y lo pongo de corrido completo. Y entonces aquí coloco una pieza, esto es aquí está la persona. Entonces coloco el panel, lo pongo acá y aquí le pongo un angular, que el angular siempre va a ser de lámina, puede ser lámina calibre 24, y lo atornillo al cielo y lo atornillo a la pared. Y aquí hago un angular más grande y hago exactamente lo mismo, pongo un tornillo, y así se construye el cuarto, es muy fácil. Si quieren ser exquisitos, dijo aquel, continúa la lámina y solo cortan el metal. Entonces aquí esto solo lo ponen así y lo hacen encajar y de todos modos ponen eso. Entonces tienen doble. Y entonces esto es una serie de legos modulares. Yo coloco una pieza tras otra, termino
y solamente instaló ya la temperatura controlada, que es parte de lo que también hace Promaica, ¿verdad? ¿Cómo se modula? Estos paneles tienen 1,12 m de ancho. Entonces, en un ambiente, yo pongo que los paneles miden 1,12 m de ancho. Y ustedes aquí en Promaica, en Armenia, tienen paneles de 80 milímetros de grosor y de 100 milímetros de grosor. Y el uso, vuelvo y repito, temperatura controlada. Entonces, panel compuesto por 2 láminas de alucinto calibre 26 prepintadas y núcleo de espuma de poliuretano en 37 kilos el metro cúbico, resistencia a la corrosión y núcleo del panel ayuda a conservar la temperatura interna del área. El ancho total de los paneles es de 1,12, no 22, perdón. Contamos con un espesor de 80 milímetros y de 100 milímetros y miden un largo de 11,90. Y hay de 9 metros también. En Guatemala hay de 9. Aquí solo 11,90 hay, creo. Sí. Entonces, esto es lo que tenemos del panel de panel sándwich. ¿Dudas, comentarios? ¿Aquellos no se durmieron o ya no? Aquí, si tienen alguna duda, van por el chat. Pero no, hasta el momento, creo que no. Perfecto. O todo claro o no se entendió nada. No se entendió nada. Bueno, entonces eso es panel de poliuretano. Entonces, pensando en lo que es aislamiento térmico, tenemos un método económico de lo que sería el control de la temperatura. Y aquí ya nos vamos a un tema un poco más institucional. Como les decía, si la lámina está expuesta a la temperatura, al calor, la lámina se calienta y el calor pasa al interior de la edificación. Pero, ¿qué pasa si no tengo lámina? Que era una de las preguntas que yo hacía. ¿Qué pasa si yo pongo una lámina plástica, que no es metal, de UPVC? ¿Qué es PVC? PVC es polivinilo de cloruro, de lo que se hacen los tubos, de lo que conduce el agua, ¿verdad? Y el PVC, el vinilo de cloruro, conduce el agua. ¿Cuál es la regla número 1 con el PVC? Por el amor de Dios, nunca lo ponga expuesto a la intemperie, porque el sol lo cristaliza y lo fractura. Entonces se creó el UPVC. Y este panel es de lo que denominamos y llamamos panel multicapa. O sea que yo lo que hago, nosotros lo que hacen es que extruyen una capa, una segunda capa y una tercera capa, todas en simultáneo. Entonces tenemos una capa de servicio que es la interior, una capa de relleno que es la que nos da la forma y una capa externa que es la que tiene la protección UV. Entonces cuando yo miro el borde de esto mide 3 milímetros de espesor, pero cuando miro el borde voy a ver 3 líneas en 3 milímetros. O sea, hay varias capas de material. Entonces, ¿cuál es la gracia del PVC? La gracia del PVC es de que es un mal conductor de energía. Ok. Como les decía inicialmente, la luz genera calor, ¿verdad? En este caso, el sol, luz le pega a la cubierta se calienta. Pero el PVC es un mal conductor. Al recibir el calor, no lo logra transmitir. O lo contiene o lo refleja. Entonces el PVC recibe el calor y no lo pasa al 100%. De que pasa una cantidad, lo pasa. Entonces lo pasa deficientemente por ser malo. Y entonces va a pasar un 60% de la temperatura, 80% al rato. Pero el resto no lo logra pasar porque el material se calentó, pero no logró pasar la temperatura al otro lado. Entonces, para eso es el UPVC. ¿Y por qué les decía de uso institucional? Porque esta lámina
se utiliza específicamente para escuelas, para centros de acopio, para hospitales, para albergues, para, ¿cómo se llama? Centros de salud. Y está especificado porque a esta lámina le denominan termoacústica. El término denominado termoacústico termina aplicándose institucionalmente. ¿Lo puedo usar en mi casa? Sí. ¿Va a pasar calor? Poco. ¿Va a pasar más que con el panel sándwich? Sí. ¿Qué tanto? Un poco más. Haga su análisis. Ahí le mando la hoja técnica. O sea, ya cuando llegan a esos puntos, ¿cuánto me va a bajar la temperatura? ¿De dónde vive? En la Unión. Aquí está 40, no tenga pena, le va a bajar a 35. La diferencia entre el cielo y el infierno, le va a bajar. ¿Verdad? Pero yo quiero bajarle más, ponga panel sándwich, pero muy caro, ahorre. No, yo quiero algo barato, ahí está. Y así están en ese lío. Y después ponerla. No es bueno y bonito y barato en ese caso. Sí, no. No, y no es caro. O sea, este material anda como en 13, $15 el metro cuadrado. O sea, tampoco es así inalcanzable. Sí, para que hagamos la comparación, un techo sándwich está $45 metro cuadrado, más o menos. Sí, exacto. Entonces, sí, es una gran diferencia. Sí, un tercio, poco menos. Sí. Entonces andarán 13, $15 el metro cuadrado. Este no tiene la resistencia de peso, ¿verdad? Bien. O sea, como toda la vida, cuando nosotros hacemos un cálculo de un techo, el techo va a obedecer a la distancia de los apoyos. ¿Verdad? Entonces, el diseño de la lámina y el calibre de la lámina, o en este caso, el espesor ¿cómo se llama? Del UPVC, va a ser medido específicamente por la distancia que hay entre apoyos. Entonces, 3 milímetros llega a soportar hasta 1,50 m de largo. ¿Y qué tanto me va a resistir? Me va a resistir al instalador y a su ayudante. O sea, el tránsito de la gente que instala caminando con apoyo de 1,50 m nunca va a pasar nada. ¿Cuánto va a durar la lámina termoacústica? Tanto como dura una lámina de metal. ¿Y por qué les digo que no les doy una fecha exacta? Porque todo depende de la ubicación. O sea, un material no va a durar lo mismo en San Salvador, no va a durar lo mismo en Ilopango y no va a durar lo mismo en la Costa del Sol. Ojo que aquí también, ya que menciona Costa del Sol, este material es excelente para costa porque no hay corrosividad, a diferencia del zinc o a diferencia del sándwich. Una de las gracias del UPVC es de que resiste el ataque químico. ¿En qué se refiere con ataque químico? No, es una señora que viene con cloro y se lo va echando, aunque lo resiste. Ataque químico es una granja de crianza de pollos. Ataque químico no es que los pollos sean químicos que la vayan a atacar a la lámina. No, no es una película serie B. El tema es de que las gallinas y los pollos excrementan gallinasa. Esta gallinasa es rica en nitrógeno. Ese nitrógeno se empieza a evaporar y sube y llega al techo. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de entrar a una granja avícola, van a ver que los techos están blancos cayéndose, básicamente porque todo el nitrógeno, la gallina se está deshaciendo y corroyendo el metal del techo. Y eso no pasa con el PVC. El PVC resiste el ataque químico. Lo único que requiere es una lavada según la granja química, la granja avícola. Podría ser cada semana, cada mes, todos los días, todo depende de sus procesos. Y no es que vengan con 50 señoras y todas a lavar con cepillos. No, ellos entran con mangueras a presión y simplemente tiran el agua. El PVC no le va a pasar nada. Entonces, ¿dónde lo puedo vender? Yo lo puedo vender en granja de crianza de pollo. Yo lo puedo vender en granja de crianza de cerdos.
al igual que el panel de poliuretano, pero hay una diferencia de costo de inversión. Todo depende de cuánto tiempo necesitan que dure el producto, qué tanto necesitan controlar la temperatura, ¿verdad? Porque el pollo es un animalito que es muy sensible al cambio de temperatura. Tiene que andar entre 18 y 22 grados. Si anda en 25, se ahoga. Y si anda en 15 grados, se muere del frío. Y se muere, o sea, se muere. Y aquí no es de que pobrecito el pollo, no. El inversionista pierde dinero. Y son cantidades espectaculares. Entonces, es uno de los nichos. Entonces, no solo pensemos en institucional, a lo que podríamos pensar en escuelas, colegios, institutos, centros de acopio, centros de salud, hospitales. También podemos pensar en industria. Y lo interesante es que Promaica tiene acercamiento con mucha industria, básicamente porque produce para la industria de la comida, ¿verdad? La industria cárnica es, aparte es tener la carne congelada y aparte es el área de los mataderos. Y en el área de los mataderos se necesita inocuidad, es el rey. Entonces se pueden utilizar UPVC o panel sándwich. ¿Cuál prefieren? Depende hasta dónde llegan sus fuerzas. Ellos deciden. ¿Verdad? Entonces, esta es otra opción. ¿Hay aquí en Armenia? Sí. ¿Hay en Guatemala? También. Hay diferentes perfiles, que es lo que mencionan acá. TK5, porque tiene 5 crestas, ese es el que manejamos. ¿Hay un TK6? Sí. ¿Lo puedo traer? Sí. ¿Lo traigo ahora? No. ¿Por qué? Porque nadie me lo pide. Este producto es hecho en Perú. No sé si hay otro más. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Si hay, están los micrófonos abiertos y también vía chat también se puede hacer. Ninguno. Todo claro, no entendió nada. Sea honesto. Buenas, yo tengo una duda. Buenas tardes. Diga lo que quiera. Cuando estábamos hablando de policarbonatos, la lámina I-101 hablaba de que tiene un valor de claridad hacia un lado, digamos, no es transparente, sino que es más un color blanco que es translúcido. De este al momento se mencionó que tiene un sentido, es decir, una cara. ¿Cómo identificaríamos cuál es la cara de las que es hacia arriba y la que va hacia abajo? Bueno, hay dos formas. O sea, en primero, el color blanco se denomina blanco lechoso u opal. Cualquiera de los dos nombres es el correcto, porque no es un blanco sólido. O sea, que es un blanco que deja pasar la luz. Tema 1. Tema 2. La lámina, hay dos formas de verla para poder considerar cuál es el lado que tiene la protección de rayos ultravioleta. El primero es de que en el lateral trae un rótulo impreso que va a decir producto Dimexa, este lado va hacia arriba. Y nos ha pasado que hay gente que no lee. ¿Por qué pasa? Pero cuando ustedes miran la lámina, esta geometría de lámina no logra que la gente se confunda. Porque si yo le doy la vuelta, no es igual. No es como la lámina rural. La lámina rural es exactamente igual al derecho que al revés. Es más, los fabricantes cuando uno compra la lámina rural recomiendan que se ponga una al derecho y otra al revés. Y se van así. Pero en el caso de esta, la I-101, la E25 y la Master 1000, su geometría lo denota. Aparte de que tiene un rótulo que dice este lado va para arriba, tiene protección de rayos ultravioleta. Pero yo he visto muertos a cargar basura y hay gente que es muy creativa. Entonces, pero igual, si la instalación es deficiente, la garantía se pierde. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta?
Hasta el momento no. Perfecto. Yo tengo una pregunta. Pregunte, por favor. Por ejemplo, cuando los clientes nos consulten, contamos con láminas de policarbonato, ¿qué pregunta es la que debemos hacerle al cliente para saber si tenemos ese producto? En primer lugar, le dicen que si le dice tiene lámina de policarbonato, usted le va a decir sí. La pregunta que le tiene que hacer es cuál es el perfil de lámina que quiere. Entonces, generalmente le dicen, yo quiero troquelada. Perfecto, tengo troquelada en perfil I101 y E25. Y le van a preguntar, ¿cuáles son? Va. La lámina de metal que usted con la que la va a poner, ¿dónde la compró? Porque si le dice Amanco, le dice Ternium, es I101. Si le dice Didelco o le dice Galvaniza, es E25. Ellos no lo van a saber, pero usted sí. Entonces, a partir de ahí le dice, mire, lo que tengo es esto. Mire que yo quiero de 2 pies. No, espérese, tengo de 10 y de 12 pies. Sí, pero yo quiero de 18. Como le decía, tengo de 10 y de 12 pies. ¿Y qué hago si tengo de 18? Compre 2 de 10 y las traslapa. ¿Verdad? Y así le soluciona a usted el caso. Porque las láminas se pueden traslapar. No solo a lo ancho, sino a lo ancho, sino que a lo largo, ¿verdad? ¿Cuál es el traslape mínimo recomendado? Un pie, que son 0.35 metros. Y en los traslapes se recomienda colocar un cordón de silicón neutro. Recomendado, no obligatorio. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues eso es todo y cerramos ahí la grabación. Deja ya todo por completo. ¿Ninguna otra pregunta? No. Perfecto. Pues yo nomás agradezco. ¿Ya cortaste? No he cortado. Seguimos en la reunión. Bueno, pues nada, porque agradecer a todos su tiempo y su paciencia. Espero poder haber avanzado un poco en los conocimientos que ustedes tenían y la disponibilidad inmediata. O sea, yo siempre contesto 7 por 24. Ustedes tienen dudas, me van preguntando en el chat general y yo